funciona por un convenio entre Miraflores y el Ejército. En el año 2006, las cosas de nuestro héroe máximo, que es Mariscal Andrés Avelino Cáceres, estaban desperdigadas en diferentes sitios. Y resulta que me dijeron, tenemos que juntarlas y ponerlas en un sitio donde puedan exhibirse. Entonces se me ocurrió hacer este sancochado de historia y he logrado de alguna manera transmitir el mensaje del héroe, del Mariscal Andrés Avelino Cáceres, que peleó en este lugar, y hoy tengo unos puntos culminantes de esa labor, porque para mí son muy importantes todos ustedes, por la razón más importante de mi vida, que son mis hijos, ¿no? Son ustedes amigos de mis hijos y naturalmente los considero mis amigos y Dios me honra. Bueno, después de estas palabras quisiera solamente decir que qué concepto tenemos de lo que es la historia. La historia, según nos enseñaron en el colegio, es la narración fiel, verídica y ordenada de los acontecimientos del pasado. Eso es lo que nos enseñaron en el colegio. Cicerón decía, una frase muy conocida también, que la historia es la maestra de la vida, la testigo de los tiempos, la luz de la verdad. También no se desmerece para nada. Esa es la historia de la que nos han hablado por muchísimo tiempo, ¿no? Y nos han dicho siempre que la historia es tal como está escrita en los libros, sin que podamos nosotros hacer lo que necesariamente debe hacer toda persona, que es la compulsa, la comparación, ¿no es cierto? Entonces, esa compulsa puede ser de tres tipos: la de la lectura primero, la de la segunda, la de la otra lectura que se oponga a esta primera lectura, y la tercera es la comprobación en el lugar de los hechos, que es lo que sostiene el día sábado. Leía a Oscar Ferreira Ale, que ha tenido la amabilidad de venir a este museo y se ha quedado sorprendido, y que nos ha ofrecido regalarnos algunas de sus prendas que él tiene, y que es un historiador de campo, o sea, es un historiador del tercer tipo, ¿no? Es un historiador no es un historiador de libro, ¿no? Un teórico de la historia, sino es un historiador práctico. Él ha logrado viajar y conseguir muchos trofeos de guerra. Volviendo a nuestro tema, decíamos que la historia es todo lo que nosotros hemos aprendido a través del tiempo y como hecho histórico, y lo hemos trasladado al presente a través de un transcurso que puede estar deformado o no para transmitirse acá. Este cristal, imaginémonos que es un cristal mi brazo, que nos transmite el mensaje del hecho histórico, puede ser muy brillante y dejarlo pasar al hecho y que lo veamos como es en la actualidad, o puede ser muy opaco y sucio y puede desfigurar la historia, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay un historiador contemporáneo italiano que se llama Benedetto Croce, que dice una verdad que nos va a hacer que nos paremos y nos vayamos a nuestra casa. Dice, la historia no existe. Lo que existen son los historiadores. Entonces, cada uno hace su interpretación.
Entonces nosotros, si leemos a Basadre en el pensamiento guía de su Historia de la República, dice, los pueblos y los hombres tienen el derecho y la obligación de crear sus mitos y creer en ellos. Y comienza la Historia de la República, los 11 tomos. Entonces, con eso Basadre está diciendo lo que dice Benedetto Croce. No existe la historia, lo que existe son las interpretaciones de los historiadores. Entonces lo que vamos a dar hoy día es una interpretación que debemos de conocerla todos los peruanos. ¿Correcto? Nosotros, para hacer este museo, hemos pensado primero en ubicar mentalmente a todas las personas que lo visiten, ¿no? En la historia mundial, después en la historia del Perú, y dentro de la historia del Perú, ¿qué parte le corresponde a la guerra con Chile? Y ahí podemos entender la labor de Cáceres. Eso está graficado en un cuadrito que está en el ingreso a este recinto. Entonces, una vez que están aclarados estos criterios, quiero hablarles de otro criterio más para después pedirles un poco. Quiero hablarles de qué cosa es la guerra. La guerra, ya hablamos de lo que es la historia, ahora hablemos de lo que es la guerra. ¿Qué es la guerra? Según Carl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios o por medios violentos. Eso dice Clausewitz, ¿no? Muy bien. Eso normalmente ha quedado como una premisa fundamental. El libro fundamental para los militares es precisamente estudiar todo lo que dice Clausewitz sobre la guerra, derivándolo. Por ejemplo, los pensamientos actuales del Estado Mayor de cualquier ejército son basados en Clausewitz. Moltke, los grandes generales alemanes basaron su pensamiento en el pensamiento de Clausewitz. Los ejércitos franceses basaron su pensamiento para estudiar el Estado Mayor en pensamiento de Clausewitz. ¿Y qué cosa es el Estado Mayor? El Estado Mayor no es otra cosa que un grupo de hombres de bien como ustedes que se juntan alrededor de un general como cualquiera de ustedes y uno estudia el aspecto de inteligencia, le dice el enemigo está por allá, tiene tal volumen, ¿no? El clima es este, las condiciones meteorológicas van a ser, mañana va a llover, ¿no? Ese es el de inteligencia. El de operaciones, en base a eso le dice, señor, yo para oponerme al enemigo que está diciendo este señor, necesito 5 batallones y 1500 hombres en esta parte, y acá necesito tanques, y acá necesito bloquear para que no pasen de boca. Esa es la operación, es el Estado Mayor. El G4, o sea, el logístico, le dice, señor, yo para apoyar a 5 batallones necesito 20 camiones, 300 soldados, tanta comida, tanta gasolina, ¿no? Y el de personal dice, ¿y yo cómo apoyo esto? Tengo 3 batallones, 1500 hombres, entonces, listo. Hay otra sección del campo de inteligencia que se llama comunicaciones y que es el enlace que no había en la guerra del 79. No había radios.
Entonces, por ejemplo, punto, dejamos la guerra acá y nos trasladamos mentalmente a San Martín, José de San Martín, en la Argentina. Piensa y dice, ¿cómo hago yo para trasladarme al Perú, pasando los Andes, llegando a Chile, peleando en Maipú, peleando en Chacabuco, ganando perdiendo en cancha rayada? ¿Cómo hago? Entonces, se divide en dos. Un paso que le llaman de los Patos y otro paso que le llaman de Uspallata. A 300 kilómetros de los Andes de distancia. Y coinciden los dos el mismo día, sin comunicación. Es maravilloso, por ejemplo, esa cosa. Entonces, esos prohombres son los motivos de la historia que nos reúnen y que hacen interesante a la historia. Esas son las razones por las que ustedes están acá. Esas son las motivaciones por las que ustedes han venido aquí y se han sentado para que yo tenga el honor de hacer uso de la palabra frente a ustedes. Esas son las razones de la historia. ¿No? Muy bien. Ahora, aquí tengo una antiayuda que la vamos a hacer apagar. Creo que ahí es. No, la prendí. Bien. Entonces, lo que quisiera es ahora pedirles que entablemos una conversación. ¿Quién, a fin de que evitemos los bostezos, las miradas con los ojos dormidos, o que el pensamiento se nos vaya por otro lado? Las clases de historia siempre a esta hora son muy cansadas y muy especiales. Vamos a conversar. ¿Qué preguntas tenemos, por ejemplo? En toda la experiencia que tiene... Ahí no la tengan. Sí. No, además no hay... Tiene muy buena voz. Exactamente. Y todo este tiempo de historia vivida, por ejemplo, en mis 70 años, he visto que todo se ha conceptuando. ¿Por qué el peruano no participa? ¿Por qué se queda en silencio? No corre como el argentino, pero nosotros sí nos quedamos en silencio y esperamos que sucedan las cosas. Esa pregunta es excelente. Excelente. Alguien se anima a contestarla. Yo tengo ya una respuesta, pero quiero escuchar un diálogo. Alguien, por ejemplo, ¿qué me dice la bella compañera que nos acompaña? Que tenemos que hacer ¿no? La cereza de mi torta. La cereza de la torta. ¿Qué nos dice? Siempre provocar una sonrisa simpática en la historia. A ver, lo que puedo saber de historia no siempre ha sido, la parte civil no siempre se ha mantenido pasiva ante los eventos. Ya. ¿No? Sí tengo referencia, por ejemplo, en Tacna, en Arequipa, cuando se dieron la serie de ocupaciones. En realidad, ante la falta de tropas y todo ello, la sociedad civil salía en estas guerras. Claro. Si bien es cierto, muchos de ellos no peleaban, cosa que tampoco lo sabemos, pero sí hay historias donde te dicen de que personas que no tenían nada que ver con el ejército apoyaban de una u otra manera o hasta estaban dentro de los campos de batalla, ¿no? Ahora, yo creo que es básicamente la inactividad que se puede dar, por ejemplo, en el conflicto más... A mí no me tienes que convencer, a él es el que tiene que convencer. Fue el tema en Ecuador, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, ahí sí la gente se mantuvo bastante pasiva, nadie realmente, nadie entró, pero yo creo que fue por el hecho de que realmente la gente, conforme va avanzando, va pensando, se vuelve súper individualista y va pensando en cómo salir adelante y no le interesa el resto. Perfecto, ¿no? perfecto. Eso es bien interesante lo que ha dicho. ¿Tu nombre parece? Claro. Discúlpame que te trate. No. Yo sé Guillermo. No se preocupe. Mira,
Tu respuesta es excelente. Has hablado de individualidad. La Sadre dice que nosotros debemos saber historia no para discutir en una cantina, ni para conversar, ni para abrazarnos, ¿no? Es una conversación, no. Es una conversación, no para hacer equipo, no para hacer equipo de trago, sino no para ser individualista, sino porque la última finalidad de la historia, la última finalidad de todo el proceso histórico es la identidad nacional. Cuando hay identidad nacional, todos pensamos lo mismo. Todos pensamos lo mismo. Y se dejan de lado las individualidades. ¿Ya? Y entonces, la identidad nacional es lo que nos falta. Por ejemplo, en la época en la que Ecuador no tenía salida al mar, yo tenía un viejo general de eso, de la escuela antigua, que nos decía a nosotros: Ecuador siempre aspira a salir al Amazonas y los une. Brasil siempre aspira a salir al Pacífico y los une. Chile siempre quiere el mineral de Arequipa y los une. ¿A nosotros qué nos une? La desunión. ¿Quién? La desunión. No hay aspiración. La cerveza se dice. No hay aspiración nacional. Nos falta identidad. ¿Y por dónde está comenzando la identidad nacional? Un López Torres. ¿Por dónde está comenzando ahora? Ahora, recién. La comida. Por la comida. Recién está comenzando por la comida. ¿Ya? Por la comida está comenzando la identidad nacional, que ha hecho bostezar a más de uno en este momento. Bueno, Diego, una consulta. Dime. En relación a la identidad nacional, yo de niño siempre he escuchado que cuando pasan los chilenos por Arequipa, ¿dónde están los arequipeños que no los detuvieron, no hicieron nada? ¿Eso es cierto? ¿Es un mito? estaban en Arequipa, así que no tenían por qué preguntar por ellos. Exacto, pero no se movieron. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Antonio. Mira, fíjate, Antonio dice, no se movieron nunca, y efectivamente. Hay dos formas de moverse, y ya somos mayores todos para saberlo. Uno que te muevas porque quieres, y otro porque te dejes mover. ¿No es cierto? A los arequipeños no los dejaron moverse. Por orden de Piero, la que estaba en Lima, le dijo a Lizardo Montero, que era el jefe de Arequipa, que no apoya a Bolognesi, que estaba en Arica, con Leiva. De allí vienen los telegramas famosos de apure Leiva, con usted y sus 1500 hombres podemos defender el morro, como no, y podemos vencer. Entonces los arequipeños, cuando se organizaron y vinieron, y salieron, y fueron valientes, pelearon en pequeña, pero no los dejaron, no los organizaron. ¿Por qué? Por el personalismo, la individualidad de Pierola. Entonces, vamos entendiéndonos en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Alguna otra interrogante? ¿Estás satisfecho? Encantado. ¿Tu nombre cuál es? Guillermo Alcázar. Tocayo. Sí. Bueno, partía del punto de vista sobre la definición de la historia. Ya. Que la historia es la lucha, el entendimiento de las ideas, ¿no? Claro. Es ideas. La historia es la Es. En segundo lugar, yendo al desarrollo de la historia de las ideas, viene el concepto de soberanía imperio, ¿no? Entonces, en ese rango podría estar
el problema del análisis de qué es la soberanía, ¿no? La soberanía nacional, y ahí viene ya el patriotismo y todo nuestro rango. Una serie de derivados, ¿no? Entonces, esa parte. Y luego, otros conceptos asociados está lo que yo veo en esta época, que viene a ser el anticuerpo que se ha creado entre lo que llaman la sociedad civil y el estatus militar, ¿no? Yo no sé cómo es eso. No me lo entiendo. Hasta ahora no lo entiendo. Sí. Llevo a cumplir 80 años y seguro que no lo entiendo. Ya, pero no, son ideas que están dando vueltas. Sí, así es. Entonces, hay un anticuerpo, digamos, hacia lo militar, ¿no? Y entonces, en estos días yo tuve ocasión de percibir ahí una preocupación de lo que es un análisis que viene haciendo sobre la situación mundial el general Dempsey, ¿no? ¿El general qué? Dempsey. ¿Dempsey? Sí, Dempsey. ¿Como el boxeador? ¿Dempsey? Sí, Dempsey, sí. Ah, ya. Sí, bueno, él está preocupado de ese concepto que sea entendido, que es el poder militar dentro de lo que es el poder nacional, ¿no? Ya. Eso es viéndolo desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿no? Ya. Entonces, eso yo un poquito que lo asocio también con lo que es la cuestión nacional, ¿no? Ya. Entonces yo lo que veo que ha habido pues una campaña quizá contra lo que es lo militar y lo que es lo civil, ¿no? Ya. Entonces ahí es esa parte la que no llego a... ¿Tiene una explicación? Sí, eso. ¿Me permite? Sí. Correcto. Vamos a hacerla para poco hacer corta. No estaba dentro esa del tema, pero es necesario explicarlo. Sí, porque yo creo que eso 1822. Mentalmente todos estamos en 1822. ¿Ya? Independencia del Perú. San Martín. Listo. Viene San Martín y le dice a la MAC: señor, usted va a ser el primer presidente del Perú. ¿Correcto? Entonces, San Martín organiza el Congreso Constituyente. Ya sabemos todas las historias del himno, la bandera y no sé cuántas cosas. De repente, San Martín va a entrevistarse en Guayaquil con Bolívar. Bolívar no quiere que esté San Martín cuando Bolívar llegue. Esta es verdad histórica. Entonces, hay cartas en las que Bolívar le escribe a la gente que lo ayuda acá en el Perú, ¿no? Entonces, Bolívar lo ayuda acá en el Perú, lo ayuda. ¿Quién lo ayuda? Faustino Sánchez Clarón, el prócer de Sayán, ¿no? Entonces, Bolívar le escribe y le dice: cuando yo llegue al Perú, quiero encontrar arrasado todo para que se note mi labor. Un egoísmo. ¿No es cierto? Correcto. Se va Bolívar, lo votan en 1826 y se va dejando la constitución vitalicia que dura 11 meses, 12 meses, vitalicia, y se va. Desde ese momento, todo aquel que tenía uniforme y que había peleado con su plata por la lucha de la independencia, considera que tenía derecho a ser presidente. Entonces se crea un caos. Esa etapa en la historia del Perú se llama caudillismo, ¿no? Entonces viene Gamarra, viene Santa Cruz, viene Echenique, viene Castilla, todos son militares, caudillismo.
y el Perú no progresa. Cada uno sube y hace una constitución. Y la teoría del Estado dice que el hombre primero en sus primeros tiempos era nómada. Después se queda en un sitio, se vuelve sedentario. Después se organiza. Y para que defienda las plantas y todo lo que se ha organizado, crean un ejército. Y la unión entre el ejército y esa organización, el ombligo, es la Constitución. La Constitución. Entonces, si yo soy gobernante y entro acá y hago mi Constitución, y después viene Guillermo y es gobernante y hace su Constitución, entonces el ombligo se vuelve loco. No sabemos qué transmitir. ¿No es cierto? Entonces, todo este caudillismo acaba en 1872. Desde 1821 habíamos tenido solo presidentes militares y eso crea anticuerpos. Pero los militares no eran presidentes porque les daba la gana. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Los militares eran presidentes porque eran marionetas de los civiles. Los civiles iban a tocar en la puerta. Señor, acá me está fastidiando, sáquelo. Y el militar iba y lo sacaba y se convertía ese militar en marioneta de ese civil. A tal extremo, un solo ejemplo lo voy a poner, que hubo un civil que en 1850 fue a tocar la puerta para que hubiese un golpe y como no tenía quien le cultivase su tierra, trajesen negros al Perú, ¿no? Y los negros viniesen acá a esclavizarse y a tratarlos mal. ¿Quién era ese señor? Un apellido notable de Ica, señor Domingo Elías. Entonces, llegaron los negros a esclavizarse y a hacer una raza minimizada. Mientras que en Estados Unidos, ¿qué sucedió para darle libertad a todo el pueblo? Crearon batallones de negros para que los negros peleasen por su libertad. Y el más célebre es el batallón de Massachusetts, ¿no es cierto? Que era solo integrado por negros. Entonces, disculpen. Elías. Porque me está arrancando los dedos. Están llamando de Chile. Están mandando de Chicha. Sí, voy a Chicha va. Otra vez, por Dios. ¿Qué empezó? Que se llame el cambio. Perdón, es mi hija. Piti, que yo ahí. ¿Aló? Estoy en una conferencia. ¿Qué va? Estoy en el museo.